nombre es Mario Trías, soy editor de la revista En Pharma. Les agradezco mucho su asistencia y sin más empezamos. Primero quisiera pedirles a mis compañeros del panel que se hagan favor de presentarse. Empiezo por las damas. Sandra, si fueras tan amable. Gracias, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Judith González Alarcón. Soy ingeniera industrial, trabajo actualmente en laboratorios Coas Pharma. Manejamos todo el tema de mejoramiento desde los procesos productivos. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marco Antonio Pérez Martínez. Vengo aquí a compartir un poco mi experiencia de más de 20 años de director de plantas en varias plantas en México, en todos los ámbitos de formas farmacéuticas, excepto aerosoles. Entonces quiero compartirles un poco de mi experiencia aquí en la mesa que vamos a tener y darles algunos puntos de vista. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Héctor Hugo Telles. Ya he tenido el honor de estar varias veces en mi querida Colombia. Soy director de operaciones y dueño de Biopharmaceutical System, una empresa de consultoría y capacitación para toda la región latinoamericana y del Caribe. He trabajado por 40 años en la industria farmacéutica, tengo 62 años. He trabajado para empresas como Apple, Novartis, Lilly, etc. Como director de operaciones en manufactura, me ha reportado calidad, producción, desarrollo, y he trabajado mucho con Mario cerca. He escrito varios artículos para Enpharma, para otras revistas, y soy conferencista y capacitador principalmente en procesamiento aséptico, gestión de riesgos. Tengo el honor de ser asesor de gestión de riesgos de la COFEPRIS y adicionalmente ser speaker de la PDA para México hoy ya también, y miembro de algunas otras asociaciones por ahí. Muy bien, empecemos quizás con el primer punto que quisiera tratar el día de hoy y que quisiera que conversara al respecto. Este primer punto trata de la digitalización y de un cambio que se están viviendo en las plantas donde están convergiendo tipos de ciertos años de antigüedad y tecnologías nuevas. Se requieren profundamente la adquisición de datos para poder ver lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando en las plantas farmacéuticas con esta convivencia entre estas dos aguas y hacia dónde vamos a caminar? Sandra. Bueno, bien lo dices, Mario, es un tema que venimos con unos equipos de muchos años, donde la regulación cambia y las nuevas normas que nos está rigiendo el INVIMA. Hemos tenido que hacer mucha transición entre lo manual a llevar algo muy digitalizado que pueda retomar todos esos datos. Por supuesto, es una norma que hay que cumplir. Los informes 37 y los últimos informes que han salido del INVIMA nos han llevado a que estos equipos deben ser transformados o deben ser cambiados definitivamente en la industria para poder cumplir con esta gran normatividad. Y pues detrás de eso también el músculo financiero que esto lleva de hacer una transición tan importante y tan exigente como se debe tener. Pero por supuesto que se está haciendo en una escala de laboratorio donde uno esté o donde uno esté ubicado. Realmente esa transformación se tiene que dar, ¿sí? Y se está dando. Entonces, Mario, pues creo que es la norma y son los datos, las validaciones, todo lo que nos lleva a que tiene que ser así en los laboratorios farmacéuticos, en todo el tema de la fabricación, y debe haber un control siempre automatizado con el tema.
también tenemos que en este sentido poner en la ecuación el tema de productos de alta potencia, oncológicos, productos que de naturaleza también tenemos que saber dónde están. Marco, por favor, ¿qué opinas sobre esto? Gracias. ¿Qué les comparto? Es muy importante la parte de digitalización y eso lo sabemos todos. Pero, ¿cómo me enfoco yo realmente a la realidad que tiene cada una de nuestras plantas? ¿Qué es lo que yo evalúo? ¿Qué productos tengo? ¿De qué tipo de control lleva? Entonces, lo primero que tú haces, ves el lineamiento que bien dice el ingeniero, que ya viene la normativa, que viene la especificación, que viene una tendencia, pero cuando tú te aterrizas en tu planta, tú dices, ¿dónde estoy parado para yo ir a esa tendencia? Entonces, evidentemente necesitas un equipo de expertos que manejen los sistemas digitales. Y lo primero empiezas a evaluar tus equipos. ¿Y qué pasa en muchas plantas? Que los equipos tienen salidas analógicas y no digitales. Ese es el primer tema que te evalúan. Te dicen, ingeniero, pues sí tenemos aquí nosotros el control de esta blisteadora que salen piezas, pero es analógica. Entonces queremos implementar el OE para poder sacar información, para poder generar los datos de cada línea, de cada producto, de cada turno, de cada proceso. Entonces, el primer tema lo tienes tecnológico. Dices, ok, mi máquina, una o dos blisters son de salida analógica. ¿Qué tengo que hacer? Pues un convertidor y empiezas a hacer números y empiezas a anotar. ¿Por qué? Porque tienes que llegar al punto de cuánto vas a invertir para hacer la transformación real en piso. Entonces ese es el primer paso y empiezas a ver en la operación y después tienes que ver en el laboratorio y dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo implemento el IMSS en el laboratorio para que toda la información empiece a estar digitalizada? Y después del soporte, ¿cuántas máquinas tenemos? ¿Cuántos servidores tenemos? ¿Qué capacidad tenemos de conectarnos a la nube? ¿De qué ancho de banda tiene la compañía para poder manejar esos datos? Y todavía hay otro punto, después de que hace el análisis de infraestructura de las personas. Y lo primero que piensas cuando empiezas a hacer tu evaluación con tu equipo es, necesitamos un ingeniero de datos. Y no sé si han escuchado que ahora es la tendencia de tener ingenieros de datos o de análisis de datos, que deben manejar un volumen de información y que empiezan a usar herramientas que estaremos platicando. Bueno, yo creo que hace 10 años hubo un cambio de pensamiento. Más que la digitalización, quiero hacer una precisión. Hablamos de transformación digital. La ISPE, la International Society of Pharmaceutical Engineering, sacó inicialmente una serie de guías que eran las GAM5, las 5 guías GAM. Estas guías GAM permitían o establecían un criterio para lograr la automatización de procesos, pero hay una evolución natural. Las empresas tenemos grados de madurez, conforme a la guía de Pharma 4.0. El primer grado de madurez es la consolidación y estandarización de la operación, por lo que dice el ingeniero, que es un proceso controlado, validado, que está dentro de un estado estable. Entonces, el primer requisito para tener la viabilidad de llegar a una transformación digital es que el proceso esté estandarizado. La segunda realidad es que una vez que esté estandarizado, el sistema de gestión de datos, reflejado en la gestión de documentación y la gestión de calidad o la gestión de riesgos, están alineados en esa estandarización. Si estos dos efectos se cumplen, estamos llegando a la base de madurez de nivel 2. En el nivel 3, yo tengo ya un control exacto de la documentación. Sé que está funcionando, dónde está, cómo la controlo, qué se aprueba, qué se rechaza, el ciclo de vida de la documentación y el ciclo de vida del dato. Cuando yo tengo esto, tengo el nivel 3 de madurez. Cuando yo tengo este sistema, ya lo llevé a un software. Y los primeros software, Qualtrics, Tracewise, NetDeep, Viva, etcétera, etcétera. LIMS en laboratorios. Yo puedo ya tener una plataforma digital operando. Y siendo alimentada. Sí, ahí está, trabajando. Y para llegar al quinto nivel, que es el de transformación digital con inteligencia operacional, es que yo ya pasé este cambio. La realidad en América Latina es, esta realidad de transformación digital es viable en Estados Unidos y en Europa.
La realidad, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, es que el 80% de las empresas farmacéuticas no han alcanzado de manera total el nivel 3 de madurez. Tenemos sistemas automáticos de documentación, pero eso no es transformación digital. Tenemos sistemas escalas adquiriendo datos, pero eso no es transformación digital. El nivel de madurez lo que nos piden es que corra en automático todo y vienen tendencias, machine learning, ¿ok? Viene la siguiente tendencia que es digital twin, que es la simulación digital del autoajuste, y luego viene la otra parte, que es el metaverso, la capacitación continua hacia el metaverso. Soy padrísimo, soy bien bonito. ¿Cuál es la realidad digital en América Latina? Estamos en un aspecto incipiente, entre lo viejo y lo nuevo. Se necesita estandarizar un criterio basado en los niveles empresariales. Y es como dice el ingeniero, tienen que irse a su base. Primero, ver qué tal está estandarizada la operación para pensar en bloques digitales, como si fueran un Lego, ¿no? Empezar a construir poco a poco. En este sentido, quisiera empezar a introducir el siguiente tema del que vamos a hablar, que es básicamente gestión del conocimiento. Y aquí tengo yo 2 o 3 situaciones que quiero plantear. La primera es la profunda transformación que tenemos que tener en las plantas, donde típicamente o durante todos los años que yo llevo de vida de profesional, estaban dominadas por farmacéuticos, químicos farmacéuticos, QFBs, etcétera, 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 dependiendo el país. Y ahora estamos empezando a ver la adquisición de talentos sumamente novedosos y que a veces embonar en las organizaciones no es fácil. Por ejemplo, el ingeniero de datos muy pocas organizaciones están preparadas para decir quiero un ingeniero de datos, y ese ingeniero de datos lo vamos a pelear contra todos, porque alimentos tienen la misma necesidad, porque automotriz tiene la misma necesidad, porque todo el mundo va a querer manejar y comprender datos y modelar algoritmos que le permitan ver desde el diseño de un producto hasta la viabilidad de la venta, pasando por supuesto porque está pasando por mi proceso farmacéutico. ¿Qué pasa en los laboratorios en tu experiencia, Sandra? Gracias, Mario. En mi experiencia en el laboratorio, con este tema de la minería de datos, es muy importante, Mario, porque finalmente sin minería de datos no sabemos para dónde vamos. Cuando uno tiene una estadística en el proceso productivo como tal, uno puede decir, lo dijo el ingeniero, uno puede decir qué tanto yo puedo ayudarle o cómo puedo comenzar a digitalizar todos los equipos a que haya una estadística mayor. El OE definitivamente en una planta es muy importante medirlo, y por ahí se comienza con la minería de datos. Es un comienzo, es la partecita simple que hay, porque hay muchas. El Batch Record digital, ¿sí?, que nos va a llevar también a que todo quede digitalizado como una planta visual. Pero finalmente estos datos es lo que nos va a llevar a decirnos que cómo estamos, o sea, dónde estamos, dónde estamos ubicados para tomar decisiones. ¿Quién debería hacer la gestión y la comprensión de estos datos? ¿El personal tradicional del laboratorio o tendría que ser una posición, una supraposición más allá del staff normal de un laboratorio como Pues yo en mi experiencia en Qualpharma, nosotros lo hacemos con un equipo de ingenieros. Realmente los ingenieros de procesos son los que están expertos para poder llegar a decir cómo medir los datos, cómo medir la operación. Nosotros en Qualpharma manejamos también mucho el proceso de TPM, y el TPM nos ayuda mucho a que podamos medir cada proceso que hagamos en el interior de la planta. Y definitivamente tenemos expertos de TPM, ingenieros de procesos, que nos ayudan con los operadores, con los que manejan los equipos, a cómo medir esta minería de datos y cómo llevarla a la plataforma.
Te veo moviendo la cabecita, mi querido amigo. Bueno, no, yo quiero dividirlo en dos temas muy interesantes e importantes. Uno que es talento. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Todos los directores, gerentes, jefes y responsables, siempre queremos gente con talento. Todos. Y todas las personas tenemos talento. Unos de una forma, otros de otra. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos gente de talento, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cuál es el problema real que uno vive en la planta? Cuando ya no puedes tú contratar de manera tradicional a las personas y a las carreras. Entonces tienes un problema con gente de concepto, de trabajo que uno tiene por su experiencia y por los años, con el milenio, con generación Z, con los milenios. A un día me sorprende un chico que me dice, oiga, ¿qué? ¿Y puedo hacer home office? ¿Cómo home office? Si vives aquí en la planta, o sea, te necesito en la planta, porque necesito que seas parte de los ojos del sistema. Entonces, para estas nuevas generaciones, hacer home office es necesario e indispensable. Otro tema es, no se están más de 2 años en una compañía. Y si se están, necesitan que les digan cuándo van a ser los jefes o los siguientes jefes, o cuándo van a crecer, o cuándo van a tener otra posición. Eso mete en un conflicto una organización estructurada que no puedes estar generando posiciones, etc. Les comparto una estrategia que hice en una planta cuando tenía ese problema con estas personas, con esta nueva generación. No era el problema de las personas, era el concepto que iba manejando. Se nos ocurrió, les voy a inventar, es decir, la posición inventada, pero dijimos, ok, vamos a decirle a Juan que hoy es el jefe de las sillas blancas, ¿no? Y entonces él publica inmediatamente en sus redes, me acaban de nombrar jefe de sillas blancas, ¿no? Y dice, pero ¿cuál sería mi siguiente paso? Ah, pues ahora después vas a ser el jefe de las sillas negras. Oh, y publicaba, soy el jefe de las sillas negras. Oye, Ike, pero de aquí a 2 años que vas a ser el jefe de las sillas blancas y de las sillas negras. Entonces, qué importancia nos dimos de saber qué es lo que ellos querían. Para ellos era muy importante, y gente talentosa, y además con un perfil y unos conocimientos diferentes a los de nosotros. ¿Necesitamos gente con nuevo perfil? Sí. ¿Necesitamos gente que maneje datos? Sí. Ahorita ya escuchaba aquí al ingeniero también de lo que ella trabaja y quién maneja sus datos. Eso lo hacíamos también nosotros, pero ¿qué veía yo al supervisor, al químico, al jefe de área? Saturado con las operaciones, saturado con la presión de entregar producto, saturado con cerrar sus órdenes de producción, saturado con capacitar a los operadores que tenían bajo su cargo. O sea, era una verdadera odisea para el pobre. Y al final, a medianoche, después de casi otro turno que estaba, se ponía a analizar datos. Y evidentemente él conoce el proceso. Entonces fue donde nos dimos cuenta que necesitamos a alguien que manejara los datos. Cuando tienes un OE, la cantidad de datos que salen por línea, por máquina, es impresionante. En escala, cuando salen del HVAC, la cadena cada 10-15 minutos está emitiendo datos, te da gráficas, te da tendencia, pero alguien tiene que analizarlos, alguien tiene que facilitar la tendencia y presentárselos al que conoce el proceso. Entonces sí, pásaselo al jefe, que lo analice con el supervisor de lo que el ingeniero de datos ya modeló. Y para eso entra parte de las herramientas que actualmente se usan, como R o como Python, que son software que manejan volúmenes de datos impresionantes y lo hacen en segundos, bueno, minutos, con todo y el reporte. Eso es un experto, un ingeniero de datos. Entonces, cuando a él le dan la materia prima, lo hace bien. Y entonces este cuate sí puede hacer home office, porque él solamente va a analizar y va a manejar datos. Y dentro de los ingenieros de datos hay varias subcategorías. Es todo otro tema, es todo otro perfil, es todo otro conocimiento con estas nuevas generaciones. ¿Qué creo yo que necesitamos hacer? Enfocarlos a ellos. Una vez que los incorporas, enfocarlos en donde tú quieres que les sumen valor a lo que tú estás generando en tu planta, para que tomes decisiones más basadas en datos que solo experiencia. Ingeniero, tengo una inquietud con lo que dijo usted, el jefe de las sillas blancas y el jefe de las sillas negras.
es como hacer un plan carrera dentro de la misma personal que tenemos dentro de la planta de producción, ¿sí? Hacer un plan carrera es muy importante, siempre va a ser muy importante y es muy motivacional para las personas que están operativamente en las plantas, porque hoy un operador experto puede llegar a ser un inspector, puede llegar a ser un supervisor y tener ese plan carrera del que tú hablas, ¿sí? Ese es uno de los siguientes temas que quiero poner sobre la mesa, pero primero hablemos el tema, lo que tú tienes que decir sobre. Bueno, me llamó la atención un concepto, ¿no? Minería de datos, ¿no? Es nuevo para mí. Yo hago análisis y ciencia de datos. El dato existe per se, exista yo o no exista. Pero la pregunta de Mario es central: ¿qué pasa con la gestión del conocimiento? Pues enfoquemos. La gestión del conocimiento tiene la ICH-Q10, que es la madre de todo el sistema de calidad farmacéutica. Es uno de los habilitadores centrales. Un sistema de calidad tiene que tener dos habilitadores: gestión de conocimiento y gestión de riesgo. Si no tiene estos dos habilitadores, no hay sistema de gestión de calidad. Ahora, el conocimiento se genera todo el tiempo, no solamente en las máquinas, se generan las personas. Y el ingeniero decía un poco, tenemos que enfocarnos. Pues no, tenemos que enfocarnos. El problema es el foco de la dirección. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con esos datos? ¿Cómo los quiere vivir? ¿Y qué información necesita? Y todo parte de la estrategia, del diseño conceptual del sistema. Porque datos hay muchos, útiles, no útiles y de relleno. ¿Cuáles son los datos útiles que le van a ayudar a usted a mantener el estado de control y el estado de equilibrio del sistema, e incluso el equilibrio financiero? Entonces, en ese pensamiento, la importancia de la nueva generación juega un rol, cierto, el home office. Bueno, nosotros hablamos de fábrica visual hace 20 años. La fábrica debe ser visual y yo hice home office casi 1 año y medio. Siendo el director de operaciones, visualizaba mi planta. Confundimos que un sistema, una computadora, sea industrial o un PLC, esté adquiriendo datos y lo presente en un HMI. Un HMI, eso no es análisis de datos. Tampoco que me saque la media. ¿Qué hiciste? Porque además es interesante. O sea, tuviste que prepararte para poder ver lo que estaba ocurriendo en la planta. Sí, tuvimos que diseñar una estrategia digital. Tuvimos que tomar decisiones de qué reportes necesito ver, porque si no me voy a perder en una mar de datos. Necesito saber cuáles son los datos estratégicos. Por ejemplo, por perfil, ¿qué debe de saber un director general? ¿Qué debe de saber el director de operaciones? El director de calidad. El analista. ¿Qué debe de saber? Desde abajo. No, la pirámide te vas a todos, hasta el barrendero. No. Sí. Debes de hacerlo. No, a ver, en la práctica lo haces manualmente. En la evolución digital lo haces automáticamente. O sea, el pensamiento es diferente, el foco es diferente. Y yo tengo que aceptar algo. Yo soy de una generación de lápiz, la regla de cálculo y todo lo demás. Me costó con 3 hijos entender la nueva revolución. Yo no sé qué va a ver mi nieta, ella va a ver otras cosas. Y tuve que ir a aprender a cómo comportarme con la inteligencia artificial, a cómo comportarme con el SCADA, a entender para qué sirve un mes, a comprender que ya no todo era lo que yo pensaba, sino que había extensiones de conocimiento en todos lados. Y la gestión del conocimiento no es una persona, es un sistema interno que puede ser administrado por un líder, llámalo como quieras, gerente, lo que quieras. Y esto debe de crear un reservorio. Fíjense bien en un cambio, y con esto cierro, es la definición de calidad a lo largo de la historia. Empezó con que era lo que satisface al cliente, ¿están de acuerdo? Hoy en día es la satisfacción total del cliente, la seguridad del producto, el cumplimiento de las normas y la garantía de la integridad, resguardo y gobierno de los datos e información que garantizan la trazabilidad y la calidad del producto. Ya calidad no es lo mismo en este siglo. Y cuando hablamos de gobernabilidad de datos, los que ya tenemos esta edad de 60 y tantos, ya nos están hablando en francés, porque es otra forma de pensar. Tomo un dato, algo que dijiste hace unos 20 minutos.
el ciclo de vida de los datos. Eso hace años no existía con ese nombre, con esa claridad. Ahorita lo estamos viendo. Justo, no solo mi pregunta iba orientada al tema de la ingeniería de datos o la minería, iba a la coexistencia de muchas personas de distintas visualizaciones en la planta, porque no es lo mismo un matemático, no ve igual un matemático que un ingeniero mecánico que oye hablar al metal. No es lo mismo que un ingeniero en sistemas que ve tendencias antes de que sean evidentes. Entonces, esta es la parte. Como tenemos el tiempo limitado, me voy a brincar a este siguiente tema de lo que estábamos hablando, de específicamente de la gestión del conocimiento. Una de las cosas que yo veo que van a ser muy complicadas es justamente lo que te referías, el plan de carrera. Nosotros fuimos una generación que entramos a los 20 años, entramos de analistas y empezamos a subir hacia posiciones de mayor responsabilidad. Cuando tú le dices a un muchacho, mira, entra, dentro de 15 años vas a estar en una gerencia media y dentro de 20 vas a estar en un puesto de dirección, la gente lo aterrorizas. La cara de la joven. Pero para manejar una planta, ¿ustedes ven un método más corto? Bueno, la curva de aprendizaje en las personas, se gasta tiempo y dinero en las empresas para hacerlo. Y hay que tener algo muy importante claro, que fidelizar a una persona hoy con las nuevas generaciones es muy complicado, porque las nuevas generaciones están pensando en unas cosas diferentes a lo que pronto pensábamos los que estamos aquí al frente. Nosotros comenzamos, como dijo Mario, de abajo, y comenzamos a crecer en una escala hasta llegar a una posición de una responsabilidad alta. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Con esas generaciones que hoy están entrando a nuestros procesos productivos y que realmente ese tiempo, esa inversión, tanto en tiempo como en dinero que les estamos dando a ellos, y que al final del ejercicio esa curva de aprendizaje puede llegar a la persona a decir, no, yo me voy o yo me pensioné, porque puede pasar. Nosotros vivimos en Coafarma, en el área de blisteado, teníamos unas expertas en blisteado, unas super expertas blisteando productos, que conocían la máquina de 30 años, que conocían el ruido de cada máquina. Las personas se pensionaron y se formó un caos en Coafarma. Entonces, a la pregunta de Mario, que viene, yo creo que ese know-how que tienen esas personas, ese know-how del proceso, tiene que ser con la nueva tecnología, con máquinas que hagan mucho ese proceso de know-how, porque realmente creo que personas como nosotros, de una experiencia de 20, de 30 años, yo no sé si eso va a pasar en las generaciones nuevas. Yo pienso que eso tiene que ser, los van a reemplazar, pero equipos que en una máquina blisteadora haga absolutamente todo automáticamente, Mario. Porque realmente, no sé, nosotros vivimos esa crisis y les cuento una infidencia. Nos tocó llamar a las blisteadoras que estaban pensionadas, a las operarias blisteadoras, a que volvieran para que nos hicieran un curso intensivo de blistear, a que nos enseñaran, a que nos sacaran adelante un poco de negocios que teníamos que entregar en el mes siguiente, porque no podíamos, las máquinas no arrancaban sin ellas. A mí me gustaría comentar muy puntual lo que pregunta Mario directo. ¿Crees que se puede más fácil llegar a tener una posición de alta responsabilidad en los próximos años? Yo creo que sí. Y creo dos caminos, y el primero, dicen, parece chiste, pero es de broma, como dicen, pero puedes llegar a ser el director si eres el hijo del dueño. Es el primero y el más rápido y el más corto, ¿sí? Ahí no hay opción.
Y serás la última generación. Y serás la última generación. Porque seguro que vas a acabar el negocio del abuelo y del padre. La segunda que yo sí veo es que la forma de gestionar estas compañías debe de cambiar. Y debe de cambiar, como bien decía el individuo, desde la cabeza. Pero no solo de que representa la cabeza de la organización, sino de la cultura que nosotros tenemos de trabajo. Los modelos de trabajo tienen que cambiar y tenemos que asignar serie de responsabilidades a estas nuevas generaciones, dándoles responsabilidad, pero trabajando en un equipo diferente. Tristemente lo digo, los latinoamericanos nos cuesta trabajo trabajar en equipo. Siempre hay un problema de trabajar en equipo. ¿Por qué? No sé si sea cultural, pero tampoco se promueve. Entonces tú estás en un equipo y siempre hay alguien que rompe el equipo, siempre hay alguien que quiere hacerlo todo, siempre hay alguien que se quiere llevar el premio o el que quiere sobresalir. Y a veces es el mismo. Y a veces es el mismo para todos. Yo tengo una hija y les comparto muy puntual un tema. Tuvo la oportunidad de estar estudiando fuera del país y algo que le sorprendió cuando ella vivía en China, cuando lo platicamos, ella decía: es que no puedo creer cómo estos tipos trabajan muy rápido en equipo. Y nosotros, los latinoamericanos, qué trabajo nos costaba hacer el equipo y poder avanzar juntos. Y los tristes chinos ya iban ya daban los resultados de las competencias de equipo que tenían en la Universidad de Fudan en Shanghái. Me quedó muy grabado porque dije: creo que mi hija tiene razón. Ella no ha estado trabajando en una compañía y tú ves lo complejo que es trabajar en equipo. Pero eso, bien también lo dice el ingeniero Hugo, casi siempre depende de los directores. Cómo promueves y cómo gestionas que el equipo tenga valor. Eso pudiera yo preguntar. Querido Hugo. Bueno, yo creo que hay una evolución natural. Hoy en día un joven, coreano, chino, si dura más de 2 años en un puesto, se considera que está retrasado. Nosotros nos enseñaron a la cultura de la estabilidad, a durar en el empleo, comprar la casa, tener un carro, tener hijos, y como decía el arbolito, ¿no? Reproducir sin morir. La realidad de este nuevo mundo es una visión diferente. Mi hija no quiere hijos, prefiere perros. Los jóvenes tienen otra intención. Si te quería decir esto, hace una semana fui a un taller del TEC de Monterrey sobre educación y me rompieron la boca, me hicieron pedazos, porque me dice uno de ellos, platicando, me dice: la nueva generación no está mal, el que está equivocado eres tú. Tú ya no ves el nuevo mundo, sigues viendo el mundo que tú quieres ver. O sea, tu nieta, para ella ya no existe el escribir todos los dibujitos a mano. Ella tiene 9 años, no sabe inteligencia artificial y la va a usar con la responsabilidad con que tú la orientes. Entonces tú tienes que aprender a hacer la nueva visión de la inteligencia artificial. Y difiere un poco de lo que tú dices. Yo creo que hay un backbone humano y ese backbone, esa columna vertebral nos conecta. Yo creo que ambas generaciones tienen que aprender enormemente esta situación que te dijo el muchacho: tú estás equivocado, ¿no? Hay áreas de oportunidad en ambos lados. Es que no he terminado. Perdón. Entonces, él lo ve desde su foco, desde su perspectiva como educador, como un educador digital. Pero en el mercado, la realidad, tú necesitas un equilibrio. Tienes que rescatar lo mejor del viejo mundo y ver lo mejor del nuevo mundo y tomar un mundo mejor. O sea, no es tan malo usar la calculadora y echarlo a mano. Tampoco es tan malo utilizar la inteligencia artificial. Lo importante es que sepas cómo. Y hay una definición que a mí me encantó de inteligencia artificial. Es tu extensión de inteligencia, no tu limitación de pensamiento. Entonces, ¿hasta dónde tú extiendes tu capacidad mental y tus nuevos límites y fronteras? Mi nieta me dijo ayer en el teléfono, digo,
¿Y qué vas a hacer? Mira, al principio pensaba que iba a ser veterinaria. ¿Y ahora qué piensas hacer? Mira, no lo sé. Solo sé que voy a ser feliz. Insisto en el tema de que debemos de converger en los mundos que van desapareciendo y los que se van co-creando, y hay que buscar el elemento común. En mi opinión, y una de las situaciones, estoy de acuerdo con una palabra que usas, que es hay que, y en este sentido significa la lectura y la comprensión de todo aquello que nos es de utilidad y que conecta con lo que vamos a entregar. ¿Pero qué quieres ser? Primero hay que ser, porque ser es lo que puede ser cualquier manera. ¿Cómo quieres ser? Esa ya es la segunda parte, es la consecuencia de ser. Pero estamos entrando a filosofía y vámonos de regreso a la parte farmacéutica. De las cosas que ayer platicábamos y que yo me pregunto mucho es cuál debe ser la fuerza de transformación. La fuerza de transformación aparentemente parece que ahorita la cadena con la que nos estamos moviendo, por lo que tú me decías, es la regulación. Sin embargo, sabemos que la regulación es de naturaleza muy lenta, porque tiene que aprender lo que está ocurriendo afuera y que ponerlo en perspectiva legal y en perspectiva para poder estructurar. Y es profundamente... Sí, bueno. Además que cuando hablamos de normas de regulación, pues no encontramos estandarización. O sea, falta, en mi opinión, creo que falta estandarización, porque armonización, ¿sí? Porque si no, para un empresario va a ser muy difícil, muy complicado hacer una inversión, si esa inversión se le convierte a 3 o 4 años, de acuerdo a la armonización. Entonces creo yo que nos hace falta mucho eso, nos hace falta conversar del tema, y más que conversar que realmente un empresario, ¿cómo llega acá a Colombia a hacer su empresa? ¿Es fácil hacerlo? ¿O cómo nosotros los colombianos podemos ir a países, a otros países, México, pongamos, a hacer nuestra empresa, si realmente de pronto puede llegar a ser más riguroso en México que en Colombia, o viceversa? La parte de armonizar sí que debemos pensar en esa armonización, Mario, porque realmente yo creo que está muy complicado el tema, y hacer empresas, y lo hemos visto en muchas tecnologías que han salido nuevas y que quedan ahí, porque realmente esa armonización la dejan o la quitan, o de pronto más adelante hablemos de los productos que hoy en día, la tecnología nueva en farmacéuticos. Puede que haya una muy buena tecnología, pero ¿cómo llegan acá con una regulación, o cómo llegamos a otro país con otra? O con la misma, pero con exigencias diferentes. En ese aspecto, yo creo que ayer conversábamos un poco, sí hay un esfuerzo de armonización en varios organismos país en nuestra América Latina. Yo veo un enorme problema entre la armonización de países emergentes y la armonización de economías de primer mundo. Ahí se está haciendo una división profunda, pero al menos ponernos de acuerdo entre nuestros países es muy buen kickoff, por favor. Bueno, el primer gran esfuerzo de armonización fue la Organización Mundial de la Salud, a través de los reportes técnicos, desde el 32 para acá. Entonces los países tenían adherencia a esto. México no se adhirió, a México no le interesó la opción. México tomó
adherirse a la FDA. Y se adhirió a FDA los primeros años. Empezamos a hacer normatividad. Luego nos adherimos a EMA. Y después de EMA nos metimos a PIC. La Pharmaceutical Inspection Convention. PICS creció tanto que tiene 183 países miembros. Tristemente, en América Latina, digo tristemente no porque haya pasado, sino la cantidad. En América Latina, PIC es Argentina fue el primero, México el segundo y el tercero es Brasil. Colombia es candidato a PIC, Chile está sometiendo, porque sufren una auditoría internacional de los principales agentes reguladores. Ese esfuerzo da resultados por homogeneidad, pero no por cohesión. ¿Qué sucede? La Cuenca del Pacífico creó un programa que intentaba armonizar la forma de verlo. Rivellino fue el representante de Cuenca del Pacífico de México por parte de Canifarma. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Entonces, Colombia, Chile, todos los países de Centroamérica que pegan Pacífico y México hicieron un gran esfuerzo para reconocimiento mutuo, pero eso no se aplicó. Es muy triste que México no reconoce la GMP de Colombia y Colombia no reconoce la GMP de México. Entonces eso genera muchos problemas. Por ejemplo, ¿no? y auditorías raras, cosas muy raras. Pero hay otro punto. En el 2022 hubo un esfuerzo de formar la Asociación de Agentes Reguladores de América Latina. Se reunieron Chile, Colombia, México y Argentina. Se acordó algo, pero ha sido muy lento ese desarrollo. Yo ayer planteaba en la plática de riesgo que la urgencia de estandarizar la metodología de riesgo. En América Latina, tengo parchecitos de riesgo por todos lados, pero no tengo una claridad, una estandarización de la percepción del riesgo y del entendimiento metodológico. Y eso pasa en varios temas. Tengo la esperanza que algún día estas fronteras, no sé llamarlas, culturales, ideológicas, no sé cómo llamarlas, se rompan y tengamos un mismo pensamiento de calidad. Aunque en la realidad lo tenemos, vamos al mismo lugar, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Y eso es un problema de autoridad, de empresarios y de gremios. Sí, entonces, sí, parte de ello. Es correcto lo que menciona Hugo, como nos fundamenta bien cómo ha sido la regulación y cómo tristemente no hemos logrado armonizar. Y cuando tú ya te vas a la operación del día al día de la regulación, y que comenta bien el ingeniero, es lo primero que tú tienes que hacer es poner en condiciones técnico-regulatorias tu operación de tu empresa, porque esa es parte de tu responsabilidad. Entonces, pues al dueño le tienes que decir, hay una serie de regulaciones, hay una serie de procedimientos, procesos, sistemas que tenemos que cumplir para que podamos estar en regla operativa con la normatividad vigente. ¿Qué es lo que uno trata de hacer? Pues tratar de transformar esos artículos, esos lineamientos, que yo siempre he marcado que son lineamientos. O sea, como tenemos contratados a pura gente profesional farmacéutica, tiene el conocimiento y tiene la experiencia para saber qué dice la normativa respecto a una situación, a un numeral de la normativa. Y dice, debe estar limpio y seco, ¿no? Voy a inventar. Entonces uno entiende que es limpio y que es seco desde el punto de vista farmacéutico y tú haces tu procedimiento, tu sistema. Entonces, de esa forma pienso, y con la experiencia que he tenido, se lo vas a indicar al dueño y el impacto que va a tener el dinero. La interpretación. Exacto. ¿Por qué? Porque él, al final, lo único que va a saber cuánto nos va a costar, qué tanto más piezas vas a hacer y qué tanto más voy a vender. Entonces ahí tienes que ser competente para poder transformar. No se trata de cuántas piezas más hago, sino es que cumplir esto me garantice que las pueda usted vender. Porque podemos hacer miles de millones de piezas si no cumplimos la normatividad
la validación, la calificación de procesos, de sistemas, de equipos, de personas, etcétera, no tengo la garantía de que el producto que tengamos tenga la calidad para ser vendido. Entonces, cuando tú le transformas en eso, dice, a ver, espérame, ¿cómo? Sí, claro. Si este producto no se analiza cumpliendo todas estas especificaciones, no se puede salir al mercado y entonces no lo podemos vender, entonces no podemos ganar dinero. Entonces ahí le cambia el chip y dice, ok, a ver, pero ¿cuál es lo más barato? ¿No? Y empiezas a entrar en un tema de negociación con el proveedor. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que justificar un equipo de control de calidad, de laboratorio analítico? Es más complicado porque ese no te hace piezas. Pero como les digo a los dueños, pero este equipo, este cromatógrafo de líquidos, este disolutor o este desintegrador, el equipo que ustedes quieran analítico, no hace más piezas, genera datos, pero con esto me garantiza que yo puedo liberar el producto porque está cumpliendo ciertos requisitos de especificaciones de calidad y me da la evidencia que estuvo bajo control de su manufactura. Entonces, la regulación no hay que tenerle miedo, hay que entenderla y sí conocerla. Si parte de tu responsabilidad es alinearlo para que ésta se cumpla y para que garantices que la operación y el negocio siga vigente y no tenga algún problema de pérdida. Pero se convierte en exigentes, se convierte de acuerdo al país el más exigente o el menos exigente. Por ejemplo, IGEMIC en Perú son muy exigentes y estamos hablando como de la misma regulación, es la interpretación. Y es la Copa Libertadores en farmacéutica, no es lo mismo la exigencia a los de afuera que a los de adentro. Es cuestión política. Al final del día es una cuestión política que desgraciadamente nos está afectando. Si yo reviso su resolución 1660, el numerito, no me acuerdo, y la comparo contra la norma 59, no son espejos, pero son equivalentes. El que aquí no menciona una inspección de partículas visibles como lo hace México, pero menciona que tienes que inspeccionar. Entonces, esa cuestión interpretativa se vuelve en una cuestión de política aplicativa, no sé si me explico. Y un poco el tema de el dueño va a entrar y va a decir, yo lo veo limpio y seco. Así es. Segundo, quisiera para terminar ya este foro, porque andamos presionados de tiempo y no me gusta excederme, un minuto. Lo primero que quiero poner sobre la mesa es el primer medicamento diseñado por inteligencia artificial ya está en fase 2. Ya esto es una realidad. ¿Cómo va a impactar en la inteligencia artificial a nuestra industria? Solo voy a hacer una expresión y proceder. Y lo que nos falta por ver. Harvard acaba de aprobar el primer modelo para diagnóstico por inteligencia artificial que sustituye al médico general. Los supersónicos ya llegaron. Número 2, el metaverso como realidad de simulación de procesos, con el Digital Twin. La estabilidad en 5 años va a ser cosa del pasado, a los modelos. Y la otra, la formulación dinámica y absoluta, tomando las bases de datos, mejor candidato Twin, y en lugar de ser preformulación, formulación, pruebas piloto, vamos a ir a pruebas piloto de campo en menos de un mes. Bueno, pero yo creo que todo ese es maravilloso, pero también tiene que, me imagino, que ir validado. ¿Todo va validado? Sí, validado. Todo. En la inteligencia artificial. Todo es validado. Yo que puedo aportar de ese tema. Primero, hay que estar abiertos, hay que entender que es una herramienta, y me gustó la definición que diste, es una extensión de tu capacidad a la inteligencia corta o mucha que tú tengas. Entonces, son herramientas que trabajan algoritmos basados en datos ya generados. Exactamente, bueno, yo realmente estoy terminando mi tesis de doctorado haciendo un modelo matemático, precisamente para hacer la predicción de cambio de un fabricante de un excipiente. Entonces, para que ya no sea, oye, como que si lo aceptas,
es que es chino, es que es indio, es que es el malasio. Dije, ok, tú tienes una fórmula de diseño aprobada y autorizada, pero ¿cómo impacta que yo cambie el fabricante de la lactosa, que normalmente puede ser el de mayor volumen? Entonces, yo lo que hice es desarrollar un modelo matemático con inteligencia artificial, con modelos bayesianos, con análisis de Amadova, o sea, con muchas herramientas que permitan tener ese diseño y que te den una herramienta más para tomar una decisión. Conclusión para mí de la inteligencia artificial: no le tengamos miedo, tomémoslo cambio cultural y aprendamos a usar la herramienta. Porque hablaba con Hugo, por ejemplo, el muy común y conocido de las herramientas de ChatGPT. ChatGPT es muy potente, pero si no sabes usar los prompts, pero si no sabes preguntarle, pero si no conoces del tema, no te sirve de nada la experiencia. En este sentido, quiero dejarlos con la última reflexión. Dicen, y tomo la idea de ambos, es una extensión de nuestra propia inteligencia, pero nuestra mayor responsabilidad en este momento es seguir construyendo una inteligencia que pueda utilizar los recursos que la tecnología nos provee, porque si no, no va a haber personas capaces, no van a tener criterio para poder entender lo que el número da. Y ese es un enorme riesgo de la civilización, que creo que es lo que tú te refieres cuando dices validable. O sea, el tema es, para un piloto aviador, un número significa tengo 30 segundos para corregir esto o me voy a caer. Para todos nosotros no sabríamos diferenciar eso. Pues les pido a nuestros panelistas, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros.